Supongamos que tienes $300.000 invertidos. ¿Cuánto dinero te darían esos $300.000 para vivir cada año? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Cuánto sería si tuvieras $600.000 en lugar de $300.000 o $100.000 en lugar de 600? ¿Cuánto sería si tuvieras $1.000.000? Hace unos días hicimos un video demostrativo de cómo y por qué sí se puede alcanzar la libertad financiera con un ingreso promedio. En ese video usamos una tabla bastante simple, donde hicimos unos cálculos usando la regla del 4%, lo que nos ayuda a tener un estimado sobre esa pregunta de cuánto dinero me pueden dar para vivir, 100.000, 600.000, 1.000.000 o la cantidad que sea. En este video queremos dedicarle más tiempo a esa tabla y a la regla del 4%. Vamos a dar mucho más detalle y mucho más contexto. Vamos a extender la funcionalidad de esa tabla que hicimos inicialmente y te vamos a mostrar cómo crearla paso a paso para que tú puedas sacar tus propios estimados. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Te recordamos que estamos haciendo una serie de videos enfocados en todos esos temas que tocamos en los primeros años del canal. Esta serie se llama Back to Basics y tenemos un playlist con todos los videos. Estamos tomando en cuenta todas las sugerencias que nos dejan en los comentarios, por lo que pueden esperar en próximos videos respuestas a esas sugerencias. Como por ejemplo, explicar un poco mejor la regla del 4% y los valores de la tabla que usamos. Dicho esto, comencemos entonces. Vamos a armar la tabla desde cero, para que vean lo simple que es, mientras vamos explicando la teoría. Primero vamos a crear dos celdas, la de arriba con formato en dólares y la de abajo con formato en porcentaje. Y las vamos a llamar balance del portafolio y tasa de retiro. Luego vamos a crear tres celdas. Estas van a ser filas, para que sepan que vamos a popular la información hacia abajo. Y ya sé que popular no es una palabra correcta en español, es un anglicismo. Entonces, la primera fila van a ser los años, la segunda es la cantidad que vamos a retirar de nuestro portafolio cada año y la tercera fila va a ser la tasa de inflación, que sí o sí tenemos que considerar. Entonces, esta fila va a tener el formato numérico, la segunda en dólares y la tercera en porcentaje. La primera fórmula es la más fácil de todas. Vamos a multiplicar el balance del portafolio por la tasa de retiro. Esto simplemente lo que nos dice es cuánto es el valor en dólares del porcentaje que elijamos retirar. En este caso tenemos 100% de $0, pues me sale 0. Si pongo $500.000 me va a dar 500.000 porque el 100% de 500.000 es 500.000. Si cambio la tasa a 50%, la figura baja a 250.000 porque es el 50% de 500.000. Simple, claro y sencillo. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de la cantidad de dinero que podemos sacar de nuestro portafolio durante el retiro, siempre se habla del 4%? ¿Qué es la regla del 4% exactamente? Pues vamos a detenernos un momento para hablar de esto. Esta regla lo que establece, en términos simples, es que si con un 4% del valor total de tus inversiones puedes cubrir con todos tus gastos de un año entero, puedes mantener ese estilo de vida de forma indefinida por el resto de tu vida. Pero esto es hablándolo en términos simples. Cuando vemos el detalle puede cambiar un poco la cuestión. Pero antes de entrar al detalle tenemos que mencionar dos cosas. Lo primero es que la regla del 4% en realidad no es una regla, es simplemente una forma muy popular de referirse a un estudio que se hizo en 1998 llamado The Trinity Study, o Estudio Trinity en español. De hecho, la regla del 4% ni siquiera se refiere a ese estudio, sino a una conclusión de ese estudio. Y lo llaman Trinity porque los profesores que hicieron las investigaciones eran amantes de las películas de Matrix y querían darle el concepto de que el estudio te ayuda a salir del mundo de mentiras y comenzar a vivir en la realidad de la misma forma que Trinity ayudó a Neo a salir de la Matrix. No, mentira. Se llama Trinity porque así se llama la universidad donde trabajaban los tres profesores de finanzas que hicieron el estudio. De hecho, el nombre real del estudio no es Estudio Trinity, sino Gastos en la Jubilación, eligiendo una tasa de retiro sostenible. Un nombre largo, pero normalmente los nombres de estos estudios son así. Obviamente, Estudio Trinity es más catchy y obviamente hubiera sido aún más catchy si lo hubieran llamado Trinity por la historia que acaba de inventar de Neo saliendo de la Matrix. Entonces, número uno, no es ninguna regla de finanzas, ni ninguna ley de economía, ni ninguna regla oficial del Departamento de Tesoro estadounidense. Es simplemente un término que se popularizó bastante y que en realidad sí se utiliza como estándar en la industria de planificación financiera. Y algo que quizás vale la pena mencionar es que la propuesta de la regla del 4% fue hecha por William Bengen años antes del estudio Trinity y hasta el día de hoy se acredita a él como el creador de la regla. El estudio Trinity lo que hizo fue, de cierto modo, confirmar el descubrimiento de William Bengen y sí son los responsables de popularizar la idea de una tasa de retiro sostenible. Y lo segundo, que creo que deberíamos mencionar, que a este punto creo que ya lo puedes haber deducido,
es que esta regla no debe ser usada como una regla, sino más bien como una guía, ya que, como todo en las finanzas, no existe una regla que cumpla con las características de todo el mundo. Todo debe ser adaptado a la realidad de cada quien, y en esta realidad de la regla del 4% hay factores como el valor del portafolio al momento de hacer el primer retiro, la composición del mismo, el tiempo que se esperan que duren los fondos, la existencia de otras fuentes de ingresos, el estilo de vida que se espera llevar. Todos esos factores son específicos para cada persona. Adicionalmente, hay un factor que suele pasar desapercibido y es en donde todos nos vamos a equivocar, que es la estimación de nuestra esperanza de vida. Es decir, cuánto tiempo creemos que vamos a estar vivos viviendo del portafolio. Sabemos que esta es la parte que no le gusta hablar a casi nadie, y la verdad es que lo entendemos, pero es parte de la planificación financiera. Y realmente es la parte más difícil, porque es la única pregunta que no se le puede conseguir una respuesta definitiva. Es imposible saberlo. Entonces, ya dejando estas dos cosas claras, que en realidad no es una regla, sino una forma muy popular de referirse a la conclusión de un estudio y que más allá de una regla debe considerarse como una guía, ya que cada quien tiene su situación y sus objetivos, pasemos a profundizar un poco más. Como dijimos, lo que esta regla establece es que si con un 4% del total de todas nuestras inversiones podemos cubrir con todos nuestros gastos de un año entero, entonces podríamos mantener ese estilo de vida de forma indefinida. Para llegar a esta conclusión, los tres profesores hicieron simulaciones de retiros de 5 diferentes portafolios con diferentes asignaciones entre acciones y bonos, usando data histórica del mercado de valores. La intención era verificar si un portafolio de inversiones podría sobrevivir periodos de 15, 20, 25 y 30 años, haciendo retiros de dinero cada año, retiros desde el 3% hasta el 12% de la cantidad total del portafolio. Lo que encontraron es que mientras más peso se le dé a los bonos y la tasa de retiro sea mayor y el horizonte de tiempo sea más largo, el valor del portafolio no alcanzaría para cubrir todo el horizonte. Caso contrario, mientras más peso se le dé a las acciones, la tasa de retiro sea menor y el horizonte de tiempo sea más corto, el valor del portafolio sí alcanzaría para cubrir todo el horizonte. Una conclusión bastante lógica, si lo pensamos bien, pero verlo en la tabla definitivamente confirma esa lógica. Ahora, concentremos la atención en los retiros de 3, 4 y 5%. Lo que los profesores pudieron observar es que haciendo retiros del 3% en casi todas las asignaciones de casi todos los periodos de tiempo, el dinero alcanzó. El único escenario donde obtuvieron un 80% de éxito fue en el portafolio compuesto por 100% bonos y haciendo los retiros durante 30 años. El resto, todos terminaron con 100% éxito. En cambio, haciendo retiros del 5%, tuvieron éxito el 100% de las veces solo en los escenarios de 15 años. Y mientras más asignación en bonos, menor la tasa de éxito. Y finalmente, con una tasa de retiro del 4%, obtuvieron 100% de éxito en la mayoría de los casos hasta la asignación de 50% acciones, 50% bonos. Claramente lo que se quiere buscar es poder sacar la mayor cantidad de dinero sin drenar el valor del portafolio. Como el mismo nombre del estudio lo dice, lo que se quería era encontrar una tasa sostenible. Pues esa tasa fue la del 4% para periodos de hasta 30 años. 3% sería demasiado conservador o si se espera tener un periodo por encima de 30 años y 5% sería algo un poco más riesgoso, pero podría funcionar para horizontes de tiempo más cortos. Entonces, cada persona debe determinar su tasa de retiro considerando los factores que hablamos anteriormente. En mi opinión, lo primero debería ser si existen o van a existir otras fuentes de ingresos. Como lo hablamos en el video anterior, la seguridad social es un ingreso que puede ser usado como complemento a nuestro ingreso de nuestras inversiones. Pero también hay personas que durante toda su vida productiva adquieren propiedades con la intención de vivir de la renta en el futuro. O también adquieren otros bienes productivos más allá de acciones o propiedades, como negocios establecidos, o se enfocan en crear sus propios negocios. Para mí, este factor de la fuente de ingresos debería ser uno de los primeros porque es un factor que podemos controlar. Luego, sin duda, creo que sería determinar el estilo de vida que se quiere llevar. Hay personas que realmente son muy felices y quieren llevar un estilo de vida bastante simple, mientras que hay otras personas que quieren llevar uno más ostentoso. Ese factor es importantísimo porque el rango de dinero que se necesita puede variar drásticamente. Se puede pasar de necesitar simplemente $300,000, $400,000 a 2 millones, 3 millones de dólares. Y otro factor que también está bajo nuestro control, que es más como una decisión que se debe tomar,
es si queremos dejar dinero a herederos. Hay personas que le dan una alta importancia a dejarle dinero a sus hijos, o a sus nietos, o a personas queridas, mientras que hay otras personas que le dan más importancia a vivirse el dinero por el que han trabajado. Como todos los factores que hemos hablado hasta ahora, esta es una decisión extremadamente personal, pero extremadamente importante que se determine. Todas esas decisiones van a tener un impacto en la tasa de retiro. Por eso es que no tiene que ser 4% para todo el mundo. Si eres una persona que tiene o que va a tener múltiples fuentes de ingresos, o si necesita poco dinero para ser feliz, o si es importante dejarle parte de su dinero a sus hijos, es posible que quieras ser más conservador con el retiro del dinero de tu portafolio. Digamos que según nuestros cálculos vamos a necesitar unos $50,000 al año para vivir y tenemos un portafolio de $500,000. Vamos a tener que retirar el 10% del valor del portafolio cada año. Si usamos la regla como guía, el escenario más optimista sería uno con 100% acciones que dure solo unos 15 años. Y las probabilidades de éxito aún así son un 50-50. Para tener una probabilidad más certera de que el dinero alcance, tendríamos que bajar la tasa a 5%. Quiere decir que o bajamos nuestra expectativa con el estilo de vida que queremos llevar y adaptarnos a solo $25,000 al año, o tendríamos que aumentar el valor del portafolio a $1,000,000. O tendríamos que construir otras fuentes de ingresos que cubran con los 25,000 restantes. Esta es la parte donde cada quien tiene que adaptar su propia situación, sus propias expectativas y hacer sus propios análisis. Lo que sí es imperativo que todo el mundo entienda es que estas cosas del retiro o de la independencia financiera no son cosas que pasan por casualidad. Pasan porque uno analiza, planifica, actúa y espera. Dicho esto, sigamos con una parte que sí nos va a afectar a todos y que es un punto muy importante de la regla y de la tabla que estamos construyendo. Ya sabemos entonces un poco más sobre esta regla del 4%. Cubrimos un poco más de su historia, su teoría, y más adelante vamos a hablar de las críticas o la crítica a considerar con esta regla. Mientras tanto, regresemos a la práctica. Vamos a seguir con el ejemplo de $500,000 y una tasa de retiro del 4%. Ya sabemos que esto nos va a dar $20,000 para vivir el primer año. Para calcular el segundo año ya no vamos a regresar al valor de nuestro portafolio, sino que vamos a repetir la misma cantidad retirada el primer año y le vamos a sumar la tasa de inflación al momento de hacer el retiro. Para esto vamos a pararnos en la celda debajo de la cantidad a retirar y vamos a escribir la siguiente fórmula. Es la cantidad que retiramos el año anterior multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la tasa de inflación del año anterior. Cerramos paréntesis. Esto lo que nos va a dar es la cantidad de dinero del año anterior ajustada a la inflación. Ahora, yo pongo la celda de inflación en el año anterior porque lo más probable es que usemos la figura de inflación que tengamos al momento de hacer la venta del portafolio, lo cual va a ser la medida del año anterior. En el estudio sí se usó la inflación de cada año que se hizo el retiro, pero en ese caso se puede hacer porque ya todos los datos son del pasado, ya todos los datos existen. En nuestro caso necesitamos los datos del presente e idealmente los datos de inflación del futuro, pero como no se puede, pues tomamos la data más actualizada posible. Entonces, supongamos que ya terminó el primer año, ya gastamos todos los $20,000 y la inflación terminó en 2.5%. Al comienzo del siguiente año voy a retirar $20,500, los $20,000 del año anterior y $500 por el 2.5% de inflación. Una vez que se termine el segundo año y esté listo para sacar el dinero el tercer año, hago lo mismo. Chequeo el último reporte de inflación, digamos que esta vez fue del 3%, ya sé que tengo que sacar entonces $21,115 del portafolio. Y lo mismo lo repito cada año. Como dijimos, la teoría es que este portafolio debería durar al menos 30 años, siempre y cuando tengamos un portafolio de 75% acciones, 25% bonos, y que se haga un retiro del 4% el primer año. Luego la misma cantidad ajustada a la inflación cada año siguiente. Y a este punto creemos que la aclaración más importante es que ese retiro del 4% es solamente el primer año. A partir de ahí no es que se va a retirar el 4% de lo que sea el valor del portafolio ese año, sino que se repite la cantidad del año anterior más la tasa de inflación más reciente que tengamos el año que saquemos el dinero. Como todo estudio financiero, el estudio Trinity tiene sus críticas, tiene sus opiniones contrarias y tiene sus limitaciones. Hay varias críticas que creemos que son relevantes. La primera viene de un grupo de expertos financieros que dicen que la manera en que se hacen los retiros de efectivo del portafolio
es completamente irracional y financieramente ineficiente, ya que la estrategia depende que el individuo mantenga un estilo de vida constante mientras sostiene un portafolio de inversión volátil. Y como consecuencia, no gastan los excedentes cuando el portafolio desempeña alto, pero sí se ven enfrentados a déficits cuando el portafolio desempeña bajo. Vamos a la tabla para ver esto. Lo que voy a hacer es que voy a copiar las tres columnas y las voy a pegar al lado izquierdo. Y voy a cambiar los nombres de las celdas. Aquí voy a poner balance del primer año. Este campo lo voy a borrar. Esta va a ser la columna del balance del portafolio y este va a ser el retorno de ese año. Esto, para no confundirnos, lo voy a identificar como el balance del primer año. Y voy a hacer que copie la figura de esta celda nueva. Y lo mismo para esta celda del primer año. Entonces, vamos a suponer que esta persona se retiró hace 20 años. Y aquí en retorno voy a usar como referencia el retorno anual del ETF SPY, que es un ETF que replica al SP500. Y ojo, esta decisión no es random. El SP500 fue lo que se utilizó en el estudio para representar la porción de acciones. Vamos a comenzar con el retorno del año 2005, como el primer año de retiro, y voy a copiar cada año hasta la actualidad. Por cierto, esto que estás viendo es la herramienta de análisis que estamos desarrollando para todos nuestros patrons. Es una herramienta muy visual, ya que sabemos que las personas por lo general entendemos mejor las cosas cuando tenemos un apoyo visual. Creemos que esta herramienta te va a encantar y te puede ayudar un montón y te invitamos a que le eches un ojo. Te dejaremos el link del Patreon en la casilla de descripción. Entonces, aquí le sumé el año calendario para tener una mejor referencia de tiempo. Pero para que se entienda lo que hicimos, pues de este lado estamos viendo el portafolio invertido 100% en SPY durante 20 años. Puse 100% para hacer la demostración mucho más rápido. Y comenzamos con un balance de $500,000 a inicios de 2005. Ese año SPY creció 3.01%, por lo que el año siguiente comenzamos con $515,050 y así hasta 2024. Bueno, lo que llevamos hasta ahora de 2024, porque al momento de hacer este video estamos en abril de 2024. Ahora, tenemos que integrar a la fórmula los retiros anuales del portafolio, para que se entienda la lógica. Imaginemos que estamos en el 1 de enero de 2005. Para ese entonces, nuestro portafolio tenía un valor de $500,000 y decidimos comenzar a vivir del portafolio, por lo que vendimos un 4% del mismo. Eso ya sabemos que nos va a dar $20,000 para vivir durante todo 2005. Entonces, el balance del portafolio ese año serían los $500,000 menos $20,000 que retiramos para poder vivir. Es decir, dejamos en el portafolio $480,000. Ese año SPY cerró un 3.01% arriba, por lo que el 1 de enero de 2006 comenzamos con 494,400. Estamos listos para hacer nuestro segundo retiro, que ya sabemos que es la misma cantidad del año anterior, más la inflación hasta ese momento, que en este caso hipotético fue de 2.5%, lo que nos da $20,500 para vivir durante 2006. Y lo que nos deja en el portafolio $473,900. Lo mismo se repite durante todos los años. Entonces, volviendo a la crítica. Lo que los expertos financieros dicen es que el individuo tuvo que mantener sus gastos de manera constante independientemente si un año tuvo ganancias o pérdidas en su portafolio, lo que lo limita de aprovechar los excedentes en años buenos y enfrentarse al riesgo de que el portafolio pierda más valor del necesario al hacer retiros durante años malos. Vamos a usar gráficas porque creemos que va a ser más fácil de visualizar. Entonces, si vemos que el ingreso es constante y va creciendo poco a poco por el ajuste de inflación, pero el balance del portafolio sube y baja agresivamente. En este caso estamos analizando el pasado y no causa tanto impacto porque sabemos que a partir de 2009 la bolsa tuvo una década muy alcista, pero en pleno 2009 probablemente los nervios consumieron a la gran mayoría de personas. Si ven que con ayuda visual es más fácil entender todo y analizarlo, echen un ojo a la herramienta de análisis, de verdad creemos que les va a encantar. Otros expertos critican que la manera en que la teoría económica funciona es ajustando el nivel de gastos en relación al nivel de las inversiones. Si las inversiones son muy agresivas, los gastos deben ser muy conservadores, es decir, pocos o bajos gastos. Y otra crítica que nos parece interesante compartir es que otros expertos señalan que esta regla solo comprueba la supervivencia del portafolio pasando por recesiones y guerras mundiales. Escenarios que claramente son importantísimos. O sea, si el portafolio sobrevive a eso, uno podría asumir que puede sobrevivir cualquier cosa.
pero no se contempla un año en donde el individuo tuvo que hacer un retiro mucho más alto de lo estimado para poder cubrir con alguna emergencia muy costosa. Es decir, si mi planificación es del 4%, pero un año tengo que sacar por X razón, por X emergencia, un 10-15% del balance total del portafolio, pues de ahí en adelante básicamente no podría recuperar el estilo de vida que ya para mí era constante. Claramente son críticas muy válidas, pero nada más diciéndolas en voz alta ya uno puede comenzar a planificar para una solución. Y de hecho, personas que implementan esta regla del 4% consiguen sus soluciones y bastante simples de hecho. La primera es que hay que tener un fondo de emergencia o un fondo de seguridad, como lo quieran llamar, en dinero en efectivo, para poder cubrir uno de esos casos donde el gasto es mucho más de lo planificado. Pero también para darnos a nosotros mismos más flexibilidad cuando el mercado está en un periodo bajista y no tener que acceder al portafolio, sino a nuestro fondo de emergencia o fondo de seguridad. Así le estamos dando la oportunidad al portafolio de sobrevivir esos periodos sin tener que comprometer demasiado el valor del portafolio. Ojo, tenemos que saber que estos periodos bajistas van a venir. Por lo que mantener efectivo durante el retiro es una de las claves del éxito. Por lo general, durante el retiro se debería mantener al menos un año completo de gastos en efectivo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Hay personas que prefieren tener mucho más en efectivo, pero ya eso es cuestión de cada quien. Hay que ver que ese fondo lo que también está brindando es la paz mental. Personalmente, como no nos quisiéramos ver en una situación apretada durante el retiro, en cualquiera que sea el escenario, nosotros nos sentiríamos cómodos de 1 a 2 años de gastos. Más allá de las críticas, creemos que como toda regla o toda herramienta o sugerencia financiera, hay casos en donde va a funcionar y casos en donde no va a funcionar. Hay personas que prefieren buscar el ingreso a través de solo dividendos, por ejemplo, en lugar de la venta del portafolio. Así como hay personas que prefieren enfocarse en crear un negocio que les pague todo su retiro y que idealmente cumpla con todas sus metas. Nosotros no vemos esta regla como un factor crucial para alcanzar la libertad financiera, pero sin duda sí es una guía perfecta ya que nos da un punto de referencia. Y de hecho es una guía que de forma generalizada nosotros la usamos. Pero a lo que queremos llegar es que la mayoría de personas no tienen idea cuánto necesitan o cuánto podrían necesitar para poder retirarse o ser financieramente independientes. Y esta regla ayuda muchísimo a contestar esa pregunta. Responder esa pregunta es la mitad de la pelea porque ya sabes hacia dónde tienes que ir, ya tienes un punto de referencia, ya tienes una meta. Échale un ojo a nuestro Patreon y si quieres apoyarnos de la forma más fácil, simplemente déjanos tu like y comparte este video con alguien que sepas que se pueda beneficiar. Esperamos que este video les haya dado un poco más de claridad, no solamente sobre la tabla, sino sobre la regla del 4%. Como viste, no hay ninguna fórmula cuántica o nada demasiado complicado. Este es un ejercicio que cualquier persona podría y debería hacer. Bye.